Marcus Webb estaba de pie frente a las grandes puertas de cristal de la cafetería Grand Bru. Era una tarde fría en Seattle. Se ajustó la vieja chaqueta. La chaqueta tenía agujeros y ya no lo abrigaba mucho. Tenía las manos frías y rojas por el aire invernal. Miró a través de las puertas de cristal a la gente que estaba dentro. Todos parecían abrigados y cómodos. Algunos trabajaban en sus portátiles. Otros charlaban y reían con amigos. Todos tenían tazas grandes de café caliente delante. El aroma a café recién hecho inundaba el ambiente cada vez que alguien abría la puerta. El estómago de Marcus rugió. No había comido desde la mañana anterior. Marcus tenía 34 años, pero aparentaba mucha más edad. Su rostro tenía arrugas que no deberían haber aparecido todavía. Su cabello estaba revuelto y demasiado largo. No se había duchado bien en muchos días. Su ropa estaba sucia y arrugada. Cargaba una vieja mochila donde guardaba todas sus pertenencias. La gente en la calle ya no lo miraba. O si lo hacían, apartaban la vista rápidamente. Hace 18 meses, Marcus tenía un pequeño apartamento. Trabajaba lavando platos en un restaurante. No era una vida maravillosa, pero era algo. Luego perdió el trabajo. Luego no pudo pagar el alquiler. Luego se encontró en la calle. Así de rápido podía cambiar la vida. Un día tienes paredes a tu alrededor. Al día siguiente, no tienes nada más que el cielo. Marcus respiró hondo y empujó la puerta. El aire cálido le dio en la cara. Se sintió tan bien que quiso llorar. Entró y la puerta se cerró tras él. El bullicio de la cafetería lo envolvió. Las máquinas preparando café, la gente hablando, la música suave sonando por los altavoces, y en un rincón, Marcus lo vio. Un hermoso piano negro. Era grande y brillante. El tipo de piano que costaba más dinero del que Marcus había visto en años. Su corazón se aceleró al ver ese piano. Sus dedos se movieron levemente, como si recordaran algo que su mente había intentado olvidar. Marcus caminó lentamente hacia el mostrador. Sus viejos zapatos resonaron suavemente sobre el suelo limpio. Algunas personas lo miraron. Una mujer apretó su bolso caro contra el suelo cuando él pasó junto a su mesa. Un hombre arrugó la nariz como si Marcus oliera mal. Quizás si olía mal. Marcus ya no lo sabía. En la barra estaban dos jóvenes con delantales verdes. La chica tenía el pelo rubio recogido en una coleta. Su nombre, dijo Jennifer. El chico tenía el pelo oscuro y barba corta. Su nombre, dijo Kyle. Jennifer vio primero a Marcus. Su sonrisa se hizo más tenue y cautelosa. Sus ojos recorrieron su ropa sucia y su cabello revuelto. Marcus. Llegó al mostrador y se detuvo. Intentó enderezarse. Quería parecer una persona normal. No, alguien que dormía en portales y parques. Jennifer y Kyle lo observaron y esperaron. Hola, dijo Marcus. Su voz sonó ronca y baja. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Hola, tengo una pregunta. Jennifer asintió. Lentamente. Bien. ¿Cuál es tu pregunta? Marcus señaló el piano en la esquina. Ese piano de allá. ¿Te importaría si lo toco? Solo un momento. Kyle soltó una risita. Se tapó la boca rápidamente, pero la risa ya había salido. Jennifer parecía incómoda. No sabía qué decir. Marcus continuó hablando. Sus palabras salían más rápido ahora. Sé que esto puede sonar extraño, pero sé tocar muy bien. Soy bueno en esto. Y estaba pensando quizás si toco el piano para ti, quizás podrías darme una taza de café. Solo café negro. Nada caro ni sofisticado. Solo algo caliente para beber. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Jennifer y Kyle se miraron. La cara de Kyle mostraba que le parecía gracioso. La cara de Jennifer mostraba que sentía lástima por Marcus, pero también quería que se fuera. Kyle habló primero. Amigo, ese no es un piano cualquiera. Esa cosa cuesta como
$50,000. Es un Steinway auténtico. El jefe pagó una fortuna por él. No podemos dejar que cualquiera entre y lo toque. Marcus sintió que se le calentaban las mejillas. Estaba avergonzado, pero no se fue. Entiendo que es caro. Tendré mucho cuidado con él. Lo prometo. Solo necesito tocar y tengo mucha hambre y frío. Algunos de los clientes de la cafetería los observaban. Marcus podía sentir sus miradas sobre él. En una mesa, cerca de la ventana, 4 jóvenes con elegantes trajes lo miraban. Uno de ellos, un hombre con un cabello impecable y un reloj caro, dijo algo a sus amigos. Todos rieron. El hombre lo dijo lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera. Ah, sí. Seguro que este tipo es un pianista de concierto o algo así. Probablemente fue a esa prestigiosa escuela de música de Nueva York. ¿Cómo se llama?, preguntó. Juilliard. Sus amigos rieron aún más fuerte. Una chica sacó su teléfono y apuntó a Marcus. Marcus se sintió cada vez más pequeño, pero no se movió. Necesitaba ese café. Más que eso, necesitaba tocar ese piano. Hacía tanto tiempo que no tocaba un piano. Le dolían los dedos de tanto querer tocar. Jennifer se mordió el labio. Miró a Marcus. Ed parecía querer ayudar, pero no sabía cómo. Justo entonces, una puerta detrás del mostrador se abrió. Un hombre de unos 40 años salió. Vestía pantalones elegantes y una camisa de botones. Su placa decía Robert Chen, gerente. Había oído las voces y había venido a ver qué sucedía. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Robert. Miró a Marcus y luego a sus 2 empleados. Kyle explicó, este chico quiere tocar el piano. Dice que lo hará por un café gratis. Robert se cruzó de brazos y miró a Marcus durante un largo rato. Sus ojos eran penetrantes e inteligentes. Intentaba averiguar qué clase de persona era Marcus. ¿Estaba loco? ¿Era peligroso? ¿Decía la verdad sobre saber tocar? Marcus le devolvió la mirada a Robert. No bajó la vista ni apartó la mirada. Había algo en los ojos de Marcus que era diferente de lo que sugerían su ropa y su olor. Sus ojos parecían cansados y tristes. Sí, pero también parecían orgullosos. Parecían los ojos de alguien que alguna vez fue algo más de lo que era ahora. ¿De verdad sabes tocar el piano?, preguntó Robert. Sí, señor, respondió Marcus. Robert lo pensó. La cafetería estaba llena de clientes. El negocio iba bien ese día. Y, si era sincero, esto podría ser interesante. Si este indigente supiera tocar algo, sería estupendo. Si no supiera tocar y hiciera el ridículo, bueno, era su decisión. De cualquier manera, podría ser una anécdota interesante para contar después. Te propongo un trato, dijo Robert. Descruzó los brazos y señaló el piano. Ve allí y toca algo. Si es bueno, muy bueno, te daré un café y un sándwich. Pero si solo haces ruido y molestas a mis clientes, tendrás que irte inmediatamente. ¿Trato hecho? Marcus sintió un alivio inmenso. Sí, trato hecho. Gracias. Se apartó del mostrador y comenzó a caminar hacia el piano. Cada paso se sentía pesado. Todos en la cafetería lo observaban. La conversación había cesado. Todos querían ver qué sucedería. La chica que grababa con su teléfono lo siguió con su cámara. El hombre de cabello perfecto susurró algo a sus amigos y estos rieron entre dientes. Marcus llegó al piano y se paró frente a él. Extendió la mano y tocó la superficie lisa y brillante. Era hermoso. No había estado tan cerca de un piano de verdad en 3 años. Quizás más. Sintió los ojos húmedos, pero parpadeó para contener las lágrimas. No aquí, no ahora. Con cuidado, Marcus se quitó su vieja chaqueta. La dobló lenta y cuidadosamente, como quien dobla algo valioso. La colocó en una silla junto al piano. Luego se sentó en el banco. El banco era suave y cómodo. Ajustó su posición,
moviéndose un poco a la izquierda, luego un poco a la derecha. Su cuerpo recordó exactamente cómo sentarse. Marcus colocó las manos sobre las teclas, pero aún no las pulsó. Cerró los ojos y respiró hondo. Detrás de él, alguien rió en voz baja. Oyó al hombre de cabello perfecto decir a sus amigos: «Esto va a ser un desastre. Sigan grabando. Luego lo subimos a internet». Pero Marcus ya no los oía. Su mente estaba en otro lugar. En algún lugar del pasado, un lugar que dolía recordar, pero que se sentía como en casa. Sus dedos se posaron sobre las teclas frías y suaves, y entonces, lentamente, comenzó a tocar. Las primeras notas salieron suaves y delicadas. Flotaban en el aire como pájaros. El sonido era tan hermoso que parecía imposible. Provenía de los dedos del hombre sin hogar y sucio sentado al piano. Pero así era. Marcus estaba tocando una pieza de un compositor llamado Chopin. La pieza se llamaba Nocturno en mi bemol mayor. Era una pieza famosa que muchos pianistas habían intentado tocar, pero pocos podían tocarla así. Cada nota era perfecta. No solo correcta, sino perfecta. Cada nota tenía el toque exacto. Algunas notas eran suaves como susurros. Otras eran más fuertes, como alguien hablando con emoción. La melodía cantaba. Salió del piano como una hermosa voz. Llenó toda la cafetería. Llenó los espacios entre las mesas. Llenó el aire. Sobre las cabezas de la gente. Incluso pareció llenar los corazones de las personas. Las conversaciones en la cafetería cesaron por completo. Jennifer estaba sirviendo café en una taza. Dejó de moverse. Y el café siguió fluyendo. Se desbordó de la taza y se derramó sobre el mostrador, pero Jennifer no se dio cuenta. Se quedó paralizada, mirando a Marcus con la boca abierta. Kyle estaba de pie, junto a ella, sosteniendo un trapo en la mano. Había dejado de respirar. Robert, el gerente, permaneció completamente inmóvil. Sus brazos ya no estaban cruzados. Colgaban a sus costados. Su rostro reflejaba una conmoción total. En la mesa junto a la ventana, el hombre de cabello impecable había dejado de sonreír. Su teléfono seguía grabando, pero ahora le temblaba un poco la mano. Sus amigos ya no reían. Se inclinaban hacia adelante en sus sillas, escuchando. A la chica que había estado riendo ahora se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. Aunque no sabía por qué. En toda la cafetería, la gente sacaba sus teléfonos, pero ya no grababan para burlarse de Marcus. Grababan porque sabían que estaban presenciando algo especial, algo que querrían recordar, algo que querrían mostrar a los demás. Los dedos de Marcus se movían sobre las teclas blancas y negras como si bailaran. Sus manos sabían exactamente a dónde ir. Nunca bajó la vista hacia las teclas. Sus ojos permanecían cerrados. En su rostro se reflejaba una mezcla de paz y dolor. Parecía alguien que por fin había llegado a casa tras estar perdido durante mucho tiempo. Pero también parecía alguien que recordaba algo doloroso. La pieza de Chopin llegó a su fin. Las últimas notas se desvanecieron lentamente. Por un momento, reinó el silencio en la cafetería. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si toda la sala estuviera bajo un hechizo. Entonces, sin detenerse, Marcus comenzó a tocar otra cosa. Esta nueva pieza era completamente diferente. Era rápida y emocionante. Sus manos volaban arriba y abajo del piano, moviéndose tan rápido que casi parecían un borrón. Era una pieza de un compositor llamado Liszt. La pieza se llamaba La Campanella, que significa la campanita en italiano. Esta pieza era conocida como una de las más difíciles jamás escritas para piano. Incluso los pianistas más virtuosos tenían problemas con ella. Muchos no podían tocarla en absoluto, pero Marcus la tocaba como si fuera fácil. Sus dedos saltaban y danzaban sobre las teclas. Se elevaban hacia la derecha del piano. Bajaban hacia la izquierda.
Tocaban notas tan rápido que parecía imposible que los dedos humanos se movieran así. La música sonaba como campanas repicando. Sonaba como una cascada. Sonaba como magia. La gente en la cafetería jadeó en voz alta. Un anciano se levantó de su silla sin querer. Una joven se tapó la boca con la mano. Alguien dijo, «Oh, Dios mío». Muy bajito. La música era tan hermosa y tan asombrosa que algunas personas comenzaron a llorar. No lloraban de tristeza. Lloraron porque a veces la belleza es tan fuerte que tiene que manifestarse en lágrimas. El rostro de Marcus había cambiado. Al principio, cuando empezó a tocar, parecía nervioso y avergonzado. Pero ahora parecía libre. La música lo elevaba. Era como si las notas lo transportaran lejos de la ropa sucia, el estómago vacío y las noches frías durmiendo a la intemperie. Cuando tocaba, ya no era un indigente. Era algo más grande e importante. Jennifer finalmente se dio cuenta del café derramado en la encimera. Rápidamente tomó una toalla y lo limpió. Pero le temblaban las manos. Sus ojos volvían una y otra vez a Marcus. No podía creer lo que oía. Kyle se había acercado al piano. Se quedó allí como una estatua, observando las manos de Marcus volar sobre las teclas. Robert había sacado su teléfono y estaba grabando. Su rostro mostraba que estaba conmocionado y tal vez un poco avergonzado de cómo había tratado a Marcus antes. En la mesa junto a la ventana, el hombre de cabello perfecto había dejado su teléfono. Ya no sonreía en absoluto. De hecho, parecía enfermo. Tenía la cara roja. Sabía que se había reído de Marcus. Se había burlado de él. Había pensado que Marcus era solo un vagabundo estúpido que golpeaba el piano y hacía ruido. Ahora se sentía muy pequeño y muy equivocado. La pieza rápida terminó. La gente empezó a aplaudir, pero Marcus no se detuvo. Sus manos seguían moviéndose. Enseguida empezó otra pieza. Esta era suave y lenta, tan triste que dolía el pecho. Era una pieza de Debussy llamada Clare de Lune, que significa luz de luna. Las notas caían como lluvia. Sonaban como alguien recordando algo hermoso que se había ido para siempre. Sonaban como extrañar a alguien, como amar a alguien que ya no estaba. Una anciana que había estado sentada cerca de la ventana se levantó de repente. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron mucho. Se acercó al piano, caminando con cuidado entre las mesas. Se llamaba Ellen. Tenía 78 años. Había enseñado piano durante 50 años. Había formado a cientos de alumnos. Había asistido a conciertos por todo el mundo. Conocía la música como otros conocen a sus familias. Ellen se acercó al piano. Miraba a Marcus como si no pudiera creer lo que veía. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido. Susurró algo, pero la música estaba demasiado alta. Nadie pudo oír sus palabras. Marcus tocó la pieza debut con tanta emoción que parecía que no solo tocaba notas. Estaba contando una historia. Una historia de amor y pérdida, de belleza y dolor, de vida y muerte. Cada persona que escuchaba sentía que Marcus tocaba solo para ella. Como si conociera sus secretos y su tristeza y lo estuviera plasmando todo en la música. La pieza se fue haciendo cada vez más suave. Las notas se volvieron más y más silenciosas. Finalmente, Marcus tocó las últimas notas. Eran tan suaves que apenas se podían oír. Entonces sus manos se levantaron del piano. Las teclas. La música. Se detuvo. Se quedó muy quieto, con los ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba mientras. Respiraba durante 3 o 4 segundos. Nadie emitió un sonido. Toda la cafetería parecía congelada en el tiempo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otra persona. Luego, todos. De repente, la sala entera estalló en aplausos y vítores. La gente se levantó de sus mesas. Algunos lloraban abiertamente. Otros gritaban, «¡Bravo!», como si estuvieran en una sala de conciertos. Los aplausos no cesaban.
Se hacían cada vez más fuertes. Marcus abrió los ojos lentamente. Parecía confundido, como si hubiera estado dormido y acabara de despertar. Miró a su alrededor a toda la gente de pie, aplaudiendo. Su rostro reflejaba sorpresa. Había estado tan absorto en la música que había olvidado dónde estaba. Había olvidado a la gente que lo observaba. Había olvidado todo excepto el piano, las notas y la sensación de volver a tocar. Empezó a levantarse, pero le temblaban las piernas. Tocar le había consumido toda la energía. No había comido mucho en días. Su cuerpo estaba débil, pero su alma se sentía fuerte. Por primera vez en años, Marcus se sintió el mismo de nuevo, el verdadero Marcus, el Marcus que solía ser antes de que todo se derrumbara. Ellen, la anciana, se abrió paso entre la pequeña multitud que se había formado alrededor del piano. La gente intentaba acercarse a Marcus. Querían hablar con él para decirle lo hermosa que era la música. Ellen los pasó a todos. Era mayor, pero estaba decidida. Llegó hasta Marcus y lo miró fijamente a la cara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y reconocimiento. «Sé quién eres», dijo Ellen. Su voz temblaba, pero era lo suficientemente alta para que la oyeran las personas cercanas. «Sé exactamente quién eres». Marcus la miró. Su rostro palideció. De repente pareció asustado, como si quisiera huir, pero no había a dónde ir. Ellen seguía hablando. Su voz se hizo más fuerte. Otras personas dejaron de hablar para poder oírla. «Eres Marcus Webb». Ellen dijo que ganaste el concurso Van Cliburn. Eso fue hace 13 años. Recuerdo que estaba allí. Tenías solo 21 años. Tocabas con orquestas. Por todo el mundo. Berlín, Londres, Nueva York. Te vi tocar en el Carnegie Hall. Eras magnífico. Eras uno de los mejores pianistas jóvenes del mundo. La cafetería se quedó en silencio. De nuevo. La gente empezó a sacar sus teléfonos, no para grabar, sino para buscar. Escribieron Marcus Webb y Van Cliburn en Google. En segundos, empezaron a aparecer artículos. Artículos antiguos. De periódicos y revistas de música. Fotos de un joven con smoking. Sonriendo, sosteniendo un trofeo. El joven de las fotos se veía limpio, sano y feliz. Pero se notaba que era la misma persona. Era Marcus. El hombre sin hogar que tocaba el piano por un café gratis era. Marcus Webb, el famoso pianista. El genio. El que todos decían que sería. Uno de los mejores de su generación. «Dios mío», dijo alguien. Luego lo dijo otra persona. Luego todos lo decían. La gente se agolpaba con sus teléfonos, mostrándose unos a otros los artículos y las fotos. El hombre de cabello impecable estaba sentado en su mesa, con la mirada baja. Su rostro estaba completamente rojo. Se sentía fatal por lo que había dicho y hecho. Robert se abrió paso entre la multitud. Llegó hasta Marcus y su rostro reflejó vergüenza, confusión y asombro a la vez. Marcus estaba de pie junto al piano, rodeado de gente. Todos lo miraban fijamente, esperando a que hablara, esperando a que explicara. ¿Cómo se pasa de tocar en el Carnegie Hall a pedir un café gratis? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Marcus buscó su vieja chaqueta. Le temblaban las manos, no por tocar el piano, sino por el miedo, la vergüenza, por tener que hablar de cosas que había intentado olvidar durante años. Se puso la chaqueta lentamente. Ahora la sentía pesada, como si pesara 45 kilos. «Me gustaría ese café ahora», dijo Marcus en voz baja. «Si la oferta sigue en pie». «Sí, sí, claro», dijo Robert rápidamente. Se volvió hacia Jennifer. «Tráele. Lo que quiera. ¿Algo de comida? ¿Un sándwich?» «No. 2 sándwiches sí. Sopa si tenemos». Jennifer volvió corriendo al mostrador. Le temblaban las manos mientras preparaba el café. Kyle la ayudó, moviéndose con rapidez. Ambos se sentían mal por cómo habían tratado a Marcus cuando entró.
Querían compensarlo ahora. Robert miró a Marcus con ojos amables. Por favor, señor Webb, ¿nos dirá qué pasó? No tiene que hacerlo si no quiere. Pero la gente quiere saberlo. Marcus miró a su alrededor en la cafetería. Todos lo observaban. Algunos parecían curiosos. Otros, tristes. A la anciana Ellen todavía le corrían lágrimas por las caras. Le hizo un pequeño gesto de asentimiento, como diciéndole que podía hablar. Marcus respiró hondo. De acuerdo, dijo. Les contaré. ¿Puedo sentarme? Estoy muy cansado. Claro, claro, dijo Robert, sacando una silla de una mesa cercana. Marcus se sentó despacio. Le dolía todo el cuerpo. Siempre le dolía últimamente. Vivir en la calle era duro para el cuerpo. Jennifer trajo el café y lo puso en la mesa. En la mesa frente a él. Ella también trajo un gran sándwich de pavó y un tazón de sopa caliente. Marcus miró la comida como si no pudiera creer que fuera real. Gracias, dijo en voz baja. Tomó la taza de café con ambas manos y dio un pequeño sorbo. El líquido caliente bajó por su garganta. Se sintió celestial. Cerró los ojos por un momento, sintiendo como el calor se extendía por su cuerpo. La gente acercó sillas. Se sentaron alrededor de Marcus. Algunos se quedaron de pie detrás de las sillas. Todos querían escuchar. Toda la cafetería se había quedado en silencio. Incluso las máquinas de café parecían más silenciosas. El único sonido era el de Marcus bebiendo su café. Después de un minuto, Marcus dejó la taza. Miró sus manos sobre la mesa. Estaban ásperas y sucias. Esas manos alguna vez habían tocado para presidentes y reyes. Ahora eran las manos de un hombre que rebuscaba en los contenedores de basura buscando botellas para reciclar y ganar dinero. Hace 15 años, comenzó Marcus. Mi vida era muy diferente. Tenía 25 años. Había ganado varios concursos importantes. Di conciertos por todo el mundo. La gente decía que iba a ser uno de los grandes pianistas. Quizás tenían razón. No lo sé. Me sentía la persona más afortunada del mundo. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de café. La gente esperaba. Nadie hacía ruido. Estaba comprometido. Marcus continuó. Su voz se hizo más suave. Se llamaba Sara. Era violinista. Nos conocimos en un festival de música en Colorado. Era la persona más hermosa que jamás había visto. Y no solo por fuera, sino también por dentro. Era amable, divertida e inteligente. Me hacía reír. Me hacía querer ser mejor. Marcus cogió el sándwich y le dio un pequeño mordisco. Masticaba despacio, como si hubiera olvidado cómo comer bien. Íbamos a casarnos en junio. Lo teníamos todo planeado. Una boda pequeña con solo la familia y los amigos más cercanos. Después de la boda, íbamos a hacer una gira juntos. Piano y violín, tocando la música que ambos amábamos. Íbamos a construir una vida juntos. Ellen, la anciana, emitió un leve sonido, como si supiera lo que iba a suceder, como si ya hubiera escuchado esta historia antes, o una parecida. 3 semanas antes de la boda, Marcus dijo que Sara conducía hacia un ensayo. Estaba lloviendo. Las carreteras estaban mojadas. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Su voz se quebró un poco. Dejó de hablar y bajó la mirada hacia la mesa. El camión impactó contra su coche por el lado del conductor. Murió al instante. Dijeron que no sufrió. Dijeron que fue muy rápido. No sé si eso lo hace mejor o peor. Varias personas en la cafetería comenzaron a llorar. A la chica de la mesa junto a la ventana le corrían las lágrimas por las mejillas. Incluso Kyle, el barista que se había reído de Marcus antes, tenía los ojos llorosos. Robert puso la mano en el hombro de Marcus solo un instinto, y luego la retiró. Marcus continuó. Después de la muerte de Sara, me derrumbé completamente.
No podía comer. No podía dormir y no podía tocar el piano. Cada vez que intentaba tocar, solo podía pensar en ella. Cada pieza musical me recordaba algo. Un concierto al que fuimos juntos, una pieza que le encantaba, la música que íbamos a tocar en nuestra boda. Era como si el piano se hubiera convertido en un instrumento de tortura en lugar de algo hermoso. Bebió más café. La taza estaba casi vacía. Jennifer se acercó de inmediato con la cafetera y la llenó. No dijo nada. Simplemente llenó la taza y se alejó en silencio. Empecé a beber. Marcus dijo alcohol. Al principio, era solo un poco, lo suficiente para ayudarme a dormir y a callarlos pensamientos en mi cabeza. Pero luego fue más. Bebía por la mañana. Bebía por la tarde. Bebía toda la noche. Cancelé conciertos. Falté a ensayos. Dejé de contestar el teléfono. Mi agente intentó ayudarme. Mi familia intentó ayudarme. Pero yo alejé a todos. Quería estar a solas con mi dolor. Sentía que, si dejaba ir el dolor, estaría dejando ir a Sara, y no podía hacer eso. Marcus comió más del sándwich. Ahora comía más rápido, como si su cuerpo de repente recordara que se moría de hambre. En un año, perdí a mi agente. Perdí mis contratos. Las salas de conciertos dejaron de llamarme. En el mundo de la música clásica, si pierdes tus oportunidades, no las recuperas. Siempre hay músicos más jóvenes esperando, siempre alguien nuevo. Y emocionante. Lo entendí. No culpé a nadie. Fue mi culpa. Todo. Se detuvo y se frotó la cara con ambas manos. Finalmente, dejé de beber. Eso fue hace unos 6 años. Me rehabilité. Me uní a un programa. Trabajé duro para mantenerme limpio. Pero para entonces, había pasado mucho tiempo. Intenté volver a la música. Llamé a todos mis conocidos. Supliqué una oportunidad. Pero el mundo de la música había seguido adelante. Había quemado demasiados puentes, cancelado demasiados los conciertos. Decepcionaron a demasiada gente. Ya nadie quería arriesgarse conmigo. Robert negó con la cabeza. Pero tienes tanto talento. Cualquiera puede oírlo. Seguro que alguien te habría dado una oportunidad. Marcus sonrió con tristeza. El talento no basta. Hay miles de músicos talentosos en el mundo. Necesitas más. ¿Qué talento? Necesitas contactos. Necesitas reputación. Necesitas gente que crea en ti. Lo había perdido todo. Intenté conseguir trabajos normales. Lavé platos un tiempo. Trabajé en un almacén, pero tenía depresión. Una depresión fuerte. Algunos días no podía levantarme de la cama. Algunos días no podía parar de llorar. También perdí esos trabajos. Miró a su alrededor, a todas las caras que lo observaban. Hace 3 años no pude pagar el alquiler. Me desalojaron de mi apartamento. Viví en mi coche durante unos meses. Luego tuve que vender el coche para comprar comida. Después de eso, estuve en la calle y ahí he estado desde entonces. Moviéndome de ciudad en ciudad, durmiendo en albergues cuando hay sitio, durmiendo a la intemperie cuando no lo hay. No he tocado un piano en casi 3 años hasta hoy. La cafetería estaba completamente en silencio. La historia era tan triste que la gente no sabía qué decir. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Qué palabras podrían ayudar? Ellen se puso de pie. Se acercó a Marcus y le puso su vieja mano en el hombro. «¿Sigues aquí?», dijo con firmeza. «Sigues vivo y aún puedes tocar como un ángel. Eso significa algo. Significa que tienes otra oportunidad». Marcus la miró. Tenía los ojos rojos. «Tengo 44 años. No tengo hogar. No he actuado en más de una década. ¿Quién me daría una oportunidad ahora?» «Yo sí», dijo Ellen. «Y conozco a otros que también». El hombre de cabello perfecto se levantó de la mesa. Su rostro estaba rojo de vergüenza. Se acercó a Marcus.
Sacó su billetera y vació el dinero. Lo puso sobre la mesa frente a Marcus. Eran quizás $200. Lo siento mucho, dijo el hombre. Su voz se quebró. Lo siento muchísimo por lo que dije, por cómo actué. Estuvo mal. Eres increíble. Sus amigos se acercaron. Cada uno puso dinero sobre la mesa. Uno de ellos dijo: publiqué tu video en internet. Ya se está compartiendo por todas partes. Miles de personas lo están viendo. Pronto serán millones. Otras personas en la cafetería empezaron a acercarse. Pusieron dinero sobre la mesa. Pusieron tarjetas de visita. Escribieron sus números de teléfono en servilletas. Una mujer dijo que era trabajadora social y le dio a Marcus información sobre programas de vivienda. Un hombre que tenía una escuela de música dijo que Marcus podía dar clases allí cuando quisiera. Otro hombre dijo que tenía un estudio de grabación y que le daría a Marcus tiempo libre para grabar algo si quería. Ellen sacó su teléfono. Todavía conozco gente en el mundo de la música, dijo. Buena gente. Gente importante. Déjame hacer algunas llamadas. Déjame ver qué puedo hacer. Robert miró todo el dinero, acumulándose sobre la mesa. Miró a Marcus. Señor Webb, quiero ofrecerle un trabajo. Puede tocar el piano aquí por las noches. Le pagaremos bien, muy bien, y le ayudaremos a encontrar un lugar donde vivir. Le ayudaremos a salir adelante. Marcus observó todo lo que sucedía a su alrededor. El dinero, las ofertas, la amabilidad, era demasiado. Comenzó a llorar. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaron. Lloró por Sara. Lloró por todos los años perdidos. Lloró por la persona que solía ser. Esa noche, Marcus durmió en una cama de verdad por primera vez en meses. Robert, el gerente de la cafetería, había pagado una habitación de hotel. No era un hotel lujoso, pero para Marcus, se sentía como un palacio. La cama tenía sábanas blancas impecables. El baño tenía agua caliente. Había un televisor y un pequeño refrigerador. Marcus permaneció en la ducha durante 30 minutos, dejando que el agua caliente corriera sobre él. Observó cómo la suciedad se desprendía de su cuerpo y se iba por el desagüe. Se lavó el cabello 3 veces. Se cepilló los dientes hasta que le dolieron las encías. Después de la ducha, Marcus se envolvió en la toalla blanca y limpia. Se miró en el espejo. Su rostro era delgado, demasiado delgado. Se le marcaban las costillas a través de la piel. Tenía el pelo largo y revuelto, pero al menos ahora estaba limpio. Se miró a los ojos. Llevaba años evitando los espejos. Le dolía demasiado ver en qué se había convertido. Pero esa noche, algo era diferente en su mirada. Una pequeña chispa, tal vez esperanza, tal vez solo agotamiento. Aún no lo sabía con certeza. Marcus se tumbó en la cama. El colchón era suave. La almohada olía a detergente. Pensó que se dormiría enseguida. Estaba tan cansado, pero su mente no paraba. Seguía pensando en lo que había pasado en la cafetería. La música, la gente, el llanto, el dinero sobre la mesa. Todo parecía un sueño, algo que le había pasado a otra persona. Pensó en Sara. Hacía tanto tiempo que no se permitía pensar en ella con claridad. Le dolía demasiado. Pero esa noche dejó que su rostro entrara en su mente. Su sonrisa, su risa, la forma en que tocaba el violín con todo el cuerpo, moviéndose y balanceándose al ritmo de la música. ¿Estaría orgullosa de él por haber jugado hoy? ¿O estaría triste por en lo que se había convertido? Deseaba poder preguntárselo. Deseaba tantas cosas. Marcus finalmente se durmió alrededor de las 3 de la mañana. Durmió profundamente, como cuando el cuerpo está completamente agotado. No soñó ni, si lo había hecho, no lo recordaba. Al despertar, la luz del sol entraba por las cortinas del hotel. Miró el reloj. Eran casi las 12 del mediodía. Había dormido 9 horas.
9 horas de sueño reparador en una cama de verdad. Su cuerpo se sentía diferente, aún dolorido, pero diferente. Se levantó y encendió la televisión mientras se vestía. Se puso la misma ropa que había llevado ayer. Era la única que tenía. Pero al menos ahora estaba limpio. La televisión estaba sintonizada en un canal de noticias. Marcus no la estaba viendo realmente. Estaba pensando en qué hacer a continuación. ¿Debía volver a la cafetería? ¿Debía buscar a Ellen, la anciana que le había dicho que podía ayudarlo? Pero entonces oyó algo que lo paralizó. Y en una historia que está conmoviendo a todo el mundo, la presentadora de noticias decía: un hombre sin hogar entró ayer en una cafetería de Seattle y preguntó si podía tocar el piano a cambio de un café gratis. Lo que sucedió después es realmente asombroso. Marcus se quedó paralizado, mirando fijamente la televisión. Estaban mostrando un video de la cafetería. Su video, él sentado al piano, tocando. La cámara temblaba, pero se veía todo. Se veía su ropa sucia. Se veía su pelo revuelto. Y se oía la música, la hermosa, perfecta música. El hombre es Marcus Webb, continuó la periodista. Él fue un pianista de conciertos de fama mundial que ganó el prestigioso concurso Van Cliburn, pero tras una tragedia personal, cayó en la depresión y se quedó sin hogar. Ayer tocó por primera vez en años, y el video ya ha sido visto más de 10 millones de veces. Personas de todo el mundo lo consideran uno de los regresos más conmovedores que jamás hayan visto. Marcus se sentó en la cama. Sentía las piernas débiles. 10 millones de visitas. 10 millones de personas lo habían visto en su peor momento. Una parte de él se sentía avergonzada. Le daba vergüenza que tanta gente lo viera así. Pero otra parte de él sentía algo más, algo que no podía definir. Sonó su teléfono. Había olvidado que tenía uno. Era un teléfono viejo que apenas funcionaba. Lo guardaba para emergencias, pero la batería siempre se agotaba y casi nunca tenía dónde cargarlo. Ahora sonaba. En la pantalla apareció un número desconocido. Hola, contestó Marcus. ¿Es usted Marcus Webb? Preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Señor Webb, me llamo Patricia Newman. Soy agente de contratación de músicos clásicos. He intentado comunicarme con usted toda la mañana. ¿Ha visto el video? Lo acabo de ver en las noticias, dijo Marcus. Señor Webb, mi teléfono no ha parado de sonar. He recibido llamadas de salas de conciertos en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Londres. Todos quieren saber si está disponible para actuar. La Sinfónica de Seattle quiere que participe en su próximo concierto. El Carnegie Hall quiere hablar sobre una actuación. Esto es increíble. Nunca he visto nada igual. Marcus se quedó sin palabras. Sentía un nudo en la garganta. Patricia continuó. Sé que llevas mucho tiempo alejado del mundo de la música y entiendo que necesites tiempo para prepararte. Pero, señor Webb, esta es una verdadera oportunidad. Una oportunidad para regresar. Hay interés en usted de nuevo. Mucho interés. ¿Consideraría trabajar conmigo? Me encantaría representarlo. Marcus encontró su voz. No tengo dinero para pagarte. No te preocupes por eso ahora. Patricia dijo que podemos arreglar los detalles después. Primero, hablemos. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? Estoy en Seattle. ¿Puedo enviarte un coche? ¿Un coche? Sí, claro. ¿Dónde te hospedas? Marcus le dio el nombre del hotel. Acordaron reunirse en 2 horas. Cuando Marcus colgó el teléfono, le temblaba la mano. Esto estaba sucediendo de verdad. Fuera lo que fuese, durante las siguientes horas, recibió más llamadas. Un productor de un programa matutino de entrevistas quería que Marcus apareciera en televisión. Una revista quería entrevistarlo. Un documentalista quería hacer una película sobre su vida. El antiguo agente de Marcus, el que lo había abandonado años atrás, llamó para disculparse y preguntarle si podían volver a trabajar juntos. Marcus le dijo que no,
educadamente pero con firmeza. Ellen, la antigua profesora de piano de la cafetería, llamó. Te dije que conocía gente, dijo alegremente. He estado llamando toda la mañana. Todo el mundo habla de ti, Marcus. Todo el mundo. Quiere ayudar. No entiendo por qué, dijo Marcus con sinceridad. Sí, el video es popular, pero sigo siendo la misma persona. ¿Sigues sin hogar? ¿Sigues destrozado? No, dijo Ellen con firmeza. No estás destrozado. ¿Herido? Sí. ¿Con mala suerte? Sí, pero no destrozado. Las cosas rotas no pueden hacer música como la que hiciste ayer. Sigues ahí dentro, Marcus. El verdadero tú. Y la gente puede sentir eso cuando tocas. Por eso el video conmovió a tantos corazones. La gente vio tu talento. Sí, pero también vieron tu humanidad, tu dolor, tu fuerza. Todos tenemos dolor, Marcus. Absolutamente todos. Cuando te ven superar el tuyo, aunque solo sea por unos minutos al piano, les da esperanza para su propio dolor. Marcus sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Parecía llorar mucho últimamente. Gracias, Ellen. Ven a verme. Mañana, dijo Ellen. Quiero ayudarte a prepararte. Si vas a volver a dar conciertos, tenemos que trabajar en tu repertorio. Elige piezas, practica. Eres increíble, Marcus. Pero incluso los músicos increíbles necesitan prepararse. Cuando el coche llegó para llevar a Marcus a la oficina de Patricia, casi no podía creer que fuera para él. Era un elegante coche negro con un chófer de traje. El chófer le abrió la puerta a Marcus. Señor Webb, dijo, asintiendo respetuosamente. Marcus se subió al asiento trasero. El coche olía a cuero y estaba muy limpio. Se sintió fuera de lugar con su ropa sucia. La oficina de Patricia estaba en un edificio alto en el centro. Marcus subió en ascensor al piso 12. La oficina era toda de cristal y con muebles modernos. Patricia lo recibió. En la puerta. Tendría unos 50 años, con el pelo corto y gris y ojos amables. Le estrechó la mano cálidamente. Señor Webb, muchas gracias por venir. Por favor, siéntese. ¿Le apetece un café, agua, algo de comer? Se sentaron en su oficina y hablaron durante más de una hora. Patricia le explicó cómo funcionaba ahora la industria musical, cuánto habían cambiado las cosas en los años que Marcus había estado fuera. Le mostró todos los mensajes que había recibido, solicitudes de entrevistas, ofertas de conciertos, propuestas de grabaciones. Era abrumador. Tengo que ser sincero contigo, dijo Marcus. No he dado un concierto de verdad en más de 10 años. No he practicado en serio en 3 años. Estoy fuera de forma, tanto física como musicalmente. Me duelen los dedos. Me duele la espalda. Me duele todo. No sé si puedo hacer lo que esta gente quiere. Patricia asintió. Lo entiendo. Y no vamos a precipitarnos. Pero Marcus, tienes que entender algo. Sí, la gente está interesada por el video, por la historia. Pero eso solo te abrirá las puertas. Después, todo gira en torno a la música. Y por lo que oí en ese video, todavía llevas la música dentro. Eso no ha llegado a ninguna parte. Se inclinó hacia adelante. Empecemos poco a poco. La Sinfónica de Seattle quiere que toques una pieza en su concierto del mes que viene. Solo una. Puedes elegir qué tocar. Tendrás tiempo para practicar. Te conseguiremos todo lo que necesitas. Un lugar para practicar, un piano, lo que sea. ¿Qué dices? Marcus lo pensó. Una pieza, un concierto. Parecía posible. Daba miedo, pero era posible. De acuerdo, dijo. Lo intentaré. Patricia sonrió. Bien. Eso es todo lo que pido. Ahora, hablemos de cosas prácticas. Necesitas ropa.
Necesitas un lugar donde vivir. Necesitas comer bien y recuperar tus fuerzas. Tengo algunos recursos para ayudarte con todo eso. Considéralo una inversión en tu futuro. Nuestro futuro, si quieres, trabaja conmigo. Cuando Marcus salió del despacho de Patricia 2 horas después, le daba vueltas la cabeza. Habían pasado tantas cosas en solo 24 horas. La mañana anterior había estado durmiendo bajo un puente. Hoy tenía un agente de contratación, ofertas para conciertos y ayuda para rehacer su vida. 2 semanas después, Marcus estaba sentado frente a un piano en una pequeña sala de ensayo. La sala pertenecía a una escuela de música organizada por Ellen. Tenía paredes blancas, una ventana y nada más que el piano y un banco. Este piano no era tan bueno como el Steinway de la cafetería, pero era suficiente. Y lo que era más importante, era suyo y podía usarlo cuando quisiera. Marcus colocó las manos sobre las teclas, pero no tocó. Le temblaban los dedos. No, de frío ni de miedo. Exactamente. De algo más. No había practicado. En serio en 3 años. Sus músculos lo habían olvidado. Su mente lo recordaba todo a la perfección. Cada nota de cada pieza que había aprendido, pero su cuerpo ya no le respondía. Los primeros días de práctica habían sido frustrantes y dolorosos. Empezó con escalas sencillas que tocan los principiantes. Do mayor, de arriba a abajo. Sus dedos tropezaban. Tocaban notas equivocadas. Se sentían rígidos y torpes. Marcus tenía ganas de llorar. Antes podía tocar las piezas más difíciles del mundo. Ahora apenas podía tocar una simple escala sin equivocarse. Pero siguió adelante. Todos los días venía a esa habitación. Todos los días practicaba escalas, arpegios, ejercicios sencillos. Era aburrido y humillante. Pero poco a poco, muy poco a poco, sus dedos empezaron a recordar. La rigidez comenzó a disminuir. Las notas equivocadas se hicieron menos frecuentes. Ellen venía a trabajar con él 3 veces por semana. Era paciente pero firme. Le corregía la postura, la posición de las manos, la respiración, todos los fundamentos que había olvidado o descuidado. Al principio, Marcus se sentía avergonzado de que lo trataran como a un principiante. Pero Ellen solo sonreía. Incluso los grandes atletas tienen que entrenar. Ella le dijo, eres un atleta del piano. Te has lesionado. Ahora debes recuperarte y recobrar tus fuerzas. No hay nada de malo en empezar de cero. Patricia, su nueva agente, lo visitaba con regularidad. Siempre traía buenas noticias. El concierto de la Sinfónica de Seattle estaba confirmado. Sería en un mes. Marcus interpretaría el concepto para piano de Rachmaninoff. No, también. Era una de las obras para piano más famosas y hermosas. Conciertos jamás escritos. También era muy difícil. Marcus lo había tocado muchas veces en su juventud, pero eso parecía una eternidad. ¿De verdad puedo hacer esto?, le preguntó Marcus a Patricia un día. Este concierto dura más de 30 minutos. Me duelen las manos, la espalda, todo después de solo 1 hora de práctica. ¿Cómo puedo tocar durante 30 minutos frente a cientos de personas? Patricia se sentó a su lado en el banco. Puedes hacerlo porque ya lo has hecho antes. La música sigue dentro de ti, Marcus. Tu cuerpo solo necesita alcanzar a tu mente y aún tienes tiempo. Sigue practicando. Sigue creyendo. Los aspectos prácticos de su vida también estaban mejorando. Patricia le había ayudado a encontrar un pequeño apartamento. No era lujoso. Solo una habitación con una cama, una mesa y una cocina diminuta. Pero tenía una puerta con cerradura. Tenía calefacción. Tenía agua corriente. Para Marcus, se sentía como una mansión. Lloró la primera noche que durmió allí.
Abrumada por el simple lujo de la seguridad y la privacidad, ella también le había dado dinero para ropa. Marcus compró cosas sencillas: vaqueros, camisetas, una chaqueta de abrigo y un traje elegante para las actuaciones. Cuando se puso el traje y se miró al espejo, vio un destello de su antiguo yo, de la persona que solía ser. Eso le produjo una mezcla de esperanza y tristeza. Robert, del café, también lo visitó. Le trajo comida, provisiones y tarjetas regalo para restaurantes. «Tienes que comer bien», le dijo Robert. «Los músicos son como atletas. Necesitas combustible para tu cuerpo». Marcus estaba agradecido. Su cuerpo estaba muy delgado por años de mala alimentación. Necesitaba recuperar sus fuerzas. Lo más difícil no era la práctica física, sino la mental. Cada vez que Marcus se sentaba al piano, pensaba en Sara. Recordaba tocar para ella, tocar con ella, todos los sueños que habían compartido. La música le traía de vuelta todo el dolor que había pasado años intentando enterrar. Varias veces tuvo que dejar de practicar. Porque lloraba tanto que no veía las teclas, notó Talón. Un día, después de que Marcus dejara de practicar porque estaba demasiado afectado, ella se sentó a su lado. «Háblame», le dijo, con dulzura. Marcus le contó todo sobre Sara, sobre cómo cada pieza musical se sentía como un recuerdo, sobre cómo tocar era como reabrir una vieja herida que nunca había cicatrizado del todo. «A veces pienso que sería más fácil simplemente parar», dijo. «Alejarme de la música para siempre. Duele demasiado». Ellen guardó silencio un momento. Luego habló en voz baja. «La música no duele, Marcus. Duele la pérdida. Duele el duelo. La música es simplemente honesta. No miente. No oculta el dolor. Muestra el dolor, sí, pero también muestra belleza, alegría, esperanza, todo junto. Por eso la música es tan poderosa. Por eso, la gente la necesita». Le puso la mano en el hombro. «Sara no querría que dejaras de tocar por su culpa. Te quería. A ella. Quería la música. Ella querría que tocaras, no para olvidarla, sino para honrarla, para mostrarle al mundo la belleza que compartieron. Eso no es traicionar su memoria, sino celebrarla». Marcus pensó en esto durante mucho tiempo. Quizás Ellen tenía razón. Quizás tocar no se trataba de olvidar a Sara. Quizás se trataba de recordarla de la manera correcta, no con el dolor que lo destruyó, sino con el amor que lo fortaleció. Después de esa conversación, algo cambió. La práctica seguía siendo difícil. Todavía le dolían los dedos. Pero Marcus empezó a sentirse diferente al tocar. En lugar de intentar alejar los pensamientos sobre Sara, los dejó llegar. Tocó para ella. Imaginó que ella lo escuchaba. La imaginó sonriendo en las partes hermosas y animándolo en las difíciles. El monofeto de rock empezó a tomar forma. Esta pieza era perfecta para Marcus en muchos sentidos. Fue escrita por un compositor que también había sufrido depresión. Rachmaninoff había escrito este concierto después de una época difícil de su vida. La música estaba llena de dolor y lucha, pero también de esperanza y triunfo. Cuando Marcus la tocaba, sentía que contaba su propia historia. Ellen lo ayudó con la interpretación. La habilidad técnica no basta. Decía que miles de pianistas pueden tocar las notas correctamente. Lo que hace especial una interpretación es la emoción, la historia que se cuenta. ¿Has vivido el dolor, Marcus? ¿Has sobrevivido a la pérdida? Deja que eso se refleje en la música. No lo ocultes. Compártelo. Marcus practicó el inicio del concepto una y otra vez. Comenzaba con acordes suaves y misteriosos, como algo que emergía de la oscuridad. Luego, el piano entraba con el tema principal, una melodía desgarradora y hermosa a la vez. Marcus la tocaba con toda la emoción que sentía. Todos los años de dolor, todos los años de incertidumbre, toda la esperanza que apenas comenzaba a sentir de nuevo. Un día, 3 semanas antes del concierto,
el director de la Sinfónica de Seattle fue a escuchar a Marcus practicar. Se llamaba David Martínez. Era un famoso director que había trabajado con las mejores orquestas del mundo. Marcus estaba nervioso. ¿Y si al director no le gustaba su interpretación? ¿Y si decidía que Marcus no estaba preparado? David escuchó a Marcus tocar. A través del primer movimiento del concierto. Cuando Marcus terminó, hubo silencio. Marcus contuvo la respiración. Entonces David comenzó a aplaudir. «Bravo», dijo. «Fue extraordinario. Vas a estar magnífico en este concierto». Marcus sintió un gran alivio. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé». Entonces, David dijo, «He dirigido este concierto docenas de veces con docenas de pianistas. Lo que acabas de tocar tenía algo especial, algo que rara vez escucho. No solo tocas notas. Hablas desde el alma. El público lo va a sentir». Hablaron del concierto, de los ensayos con la orquesta, de cómo se montaría el escenario, de todo lo que Marcus necesitaba saber. Cuando David se marchaba, se volvió. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Sí», dijo Marcus. «¿Por qué dejaste de tocar durante tanto tiempo? Después de lo que le pasó a tu prometida, ¿por qué renunciaste a algo en lo que eras tan bueno?» Marcus reflexionó sobre la pregunta. No creía merecer ser feliz ni tener éxito. Cuando Sara murió, una parte de mí murió también. Pensé que si seguía tocando, si seguía teniendo éxito, la estaría traicionando, como si siguiera adelante sin ella. Así que destruí mi propia vida. Porque eso me parecía lealtad. David asintió lentamente. ¿Y ahora qué? ¿Cambió? Aprendí que autodestruirme no honra su memoria. Odiaría lo que me hice. Ella amaba la música. Ella me amaba. Querría que viviera, que tocara, que encontrara la alegría. De nuevo, eso es verdadera lealtad. No desperdiciar mi vida, sino vivirla lo más plenamente posible. Por los dos, sonrió David. Eso es hermoso y cierto. Creo que tu actuación va a conmover a muchos corazones, Marcus, porque todos en el público escucharán tu historia en la música. Escucharán el dolor, pero también la esperanza, la supervivencia, el regreso. Eso es poderoso. Después de que David se fue, Marcus practicó durante 3 horas más. Le dolían los dedos, la espalda, pero se sentía bien, fuerte. Por primera vez en años, tal vez por primera vez desde que Sara murió, Marcus se sintió él mismo. No la persona que solía ser. Exactamente. Esa persona se había ido para siempre, pero había una nueva versión. Una persona que había sido rota. Y estaba aprendiendo a reconstruirse. Las grietas siempre estarían ahí. Pero tal vez, solo tal vez, las grietas dejarían pasar la luz. Llegó el día del concierto. Marcus se despertó a las 6 de la mañana. Aunque el concierto no era hasta las 8 de la noche, ya no podía dormir. Su mente estaba demasiado agitada. Su cuerpo, demasiado nervioso. Se levantó de la cama y preparó café en su pequeña cocina. El apartamento estaba en silencio. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Podía oír el canto de los pájaros, las puertas de los coches cerrándose. Los sonidos normales de la mañana. Marcus se sentó en su mesita y bebió su café lentamente. Hoy era el día. Después de todos estos años, después de todo el dolor, la lucha y la falta de hogar, después de tanto ensayo y duda, hoy subiría a un escenario de verdad y tocaría para un público de verdad. Sentía miedo y emoción a la vez. Sus manos ya temblaban un poco. Intentó desayunar, pero tenía el estómago revuelto. Logró comer una tostada y algo de fruta. Luego se dio una larga ducha caliente. Se lavó el pelo. Con cuidado, se afeitó la cara hasta dejarla suave. Se miró al espejo. Se veía más saludable que hacía un mes.
Su rostro ya no estaba tan delgado. Sus ojos estaban más claros. Parecía una persona con futuro, no solo con pasado. Patricia había organizado que un coche lo recogiera a las 6 de la tarde. Eso significaba que Marcus tenía todo el día para esperar. Intentó descansar, pero no pudo. Intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse. Finalmente, decidió practicar una vez más. Fue a la escuela de música y entró en su sala de práctica. El piano lo esperaba como un viejo amigo. Marcus tocó el concierto por última vez. Sus dedos conocían cada nota. Se movían automáticamente, sin que tuviera que pensar. La memoria muscular había regresado. Pero ya no solo tocaba notas. Estaba contando una historia. Su historia. La historia de la pérdida y la supervivencia, de caer y levantarse, de encontrar esperanza en los lugares más oscuros. Cuando terminó de tocar, Ellen estaba de pie en la puerta. Marcus no la había oído. «Entra». «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó. «El suficiente», dijo ella, sonriendo. Tenía lágrimas en los ojos. «Oh, Marcus, estás listo». «Estás muy listo». «Estoy aterrado», admitió Marcus. «Bien», dijo Ellen. «Eso significa que te importa. El día que dejes de estar nervioso antes de una actuación es el día que deberías dejar de actuar. El miedo significa que te importa». Hablaron un rato. Ellen le dio consejos de última hora, recordatorios sobre la respiración, la postura, sobre cómo conectar con el público. «Recuerda», dijo, «no están ahí para juzgarte. Están ahí para experimentar algo hermoso contigo. Están todos juntos en esto. La música es más grande que todos ustedes. Deja que fluya a través de ti, no desde ti». A las 5, Marcus se fue a casa. Se vistió. Se puso su traje nuevo, pantalones negros, camisa blanca, chaqueta negra y una corbata negra sencilla. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Esta persona parecía profesional, segura de sí misma, como un pianista de concierto, no como alguien que había estado durmiendo en parques hacía un mes. El coche llegó justo a las 6. El chofer ayudó a Marcus a subir al asiento trasero. «Gran noche, señor Webb», dijo el chofer con una sonrisa. «He visto su video. Es usted increíble». «Gracias», dijo Marcus en voz baja. Condujeron por Seattle hacia el Benoya Hall, donde actuaba la Orquesta Sinfónica de Seattle. A medida que se acercaban, el corazón de Marcus latía cada vez más rápido. Ya podía ver el edificio. Era precioso. Todo cristal y arquitectura moderna. La gente ya estaba llegando vestida elegantemente. Esto estaba sucediendo de verdad. El coche se detuvo en una entrada especial para artistas. Un regidor recibió a Marcus en la puerta. «Señor Webb, bienvenido. Acompáñeme. Le mostraré su camerino». Marcus siguió al regidor por los pasillos tras el escenario. Todo era un hervidero. Músicos calentando. Personal corriendo de un lado a otro con portapapeles. La energía era palpable. Llegaron a un pequeño camerino con el nombre de Marcus. En la puerta, su nombre en una puerta. En una sala de conciertos de verdad, Marcus sentía que iba a llorar. «Tienes unos 90 minutos», dijo el regidor. «Alguien vendrá a buscarte 15 minutos antes de tu actuación. Hay agua y algo para picar aquí. Un baño justo al lado. Si necesitas algo, solo tienes que coger el teléfono y marcar 0. «Vale». Marcus asintió. «Vale, gracias». La puerta se cerró y Marcus se quedó solo. Se sentó en el pequeño sofá y respiró hondo. Inhaló y exhaló. Intentó calmar su corazón acelerado. Pensó en Sara. ¿Qué le diría ella ahora mismo? Probablemente algo como: «Deja de pensarlo tanto. Solo toca. Deja que la música fluya». Esa era siempre su manera. Sencilla, directa, sabia.
Llamaron a la puerta. Adelante, dijo Marcus. Dot. Era Robert de la cafetería, junto con Jennifer y Kyle. Iban muy elegantes. Queríamos desearte buena suerte antes del espectáculo, dijo Robert. Todo el personal está aquí. Compramos entradas para todos. Marcus se levantó y les estrechó la mano. Muchas gracias por todo. No estaría aquí sin ustedes. Sin aquel día en la cafetería, Jennifer lo abrazó. Vas a estar increíble. Estamos muy orgullosos de ti. Después de que se fueran, llegaron más visitantes. Ellen llegó con flores. Patricia vino a darle ánimos. Brad, el hombre de la cafetería que se había reído de Marcus, se acercó. Parecía avergonzado. Solo quería decirte de nuevo cuánto lo siento y decirte que lo que hiciste al regresar de donde estabas es inspirador. Realmente inspirador. Nunca lo olvidaré. Finalmente, 15 minutos antes de la función, el regidor llamó a la puerta. Es hora, señor Webb. Marcus sentía que el corazón le iba a estallar. En el pecho. Le sudaban las manos. Se las secó en los pantalones. Siguió al regidor. Por más pasillos. Llegaron a un lado del escenario. Podía oír al público al otro lado del telón. Cientos de personas, quizá más de 1000, esperando oírlo. Tocar. Apareció el director de orquesta, David Martínez. Le puso la mano en el hombro a Marcus. Recuerda lo que te dije. Deja que la música hable. Confía en ti mismo. Puedes hacerlo. La orquesta ya estaba en el escenario afinando sus instrumentos. Las luces de la sala de conciertos se atenuaron. El público guardó silencio. El regidor susurró. Bien, señor Webb. Después de que el director salga, le haré una señal. Luego, camine. Directamente al piano. Tómese su tiempo. Siéntese. Póngase cómodo. Empiece solo. Cuando esté listo. De acuerdo. Marcus asintió. No podía hablar. Tenía la garganta demasiado hecha. David salió al escenario. Marcus oyó aplausos. Fuertes aplausos. Luego se hizo el silencio. David haría una reverencia al público ahora. Luego se giraría. Y le haría una señal a Marcus. Entonces el regidor susurró, adelante. Marcus salió. Al escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público. Pero podía sentirlo. Cientos de ojos observándolo. Los aplausos comenzaron. Se hicieron más fuertes. La gente se ponía de pie. Le estaban dando una ovación de pie incluso antes de que tocara una sola nota. Por el video, por su historia, porque lo apoyaban. Marcus sintió lágrimas en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Ahora no. Caminó hacia el piano. Las piernas le parecían de goma, pero lo sostenían. Llegó al hermoso piano de cola negro y se sentó en el banco. Ajustó su postura. Tal como había practicado, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo 3 veces. El público guardaba silencio. Ahora, expectante. Marcus miró a David. David le devolvió la mirada y asintió levemente. ¿Estás listo? Sí. Marcus estaba listo. Tan listo como jamás lo estaría. Levantó las manos y las colocó sobre las teclas. La orquesta alzó sus instrumentos. David levantó la batuta. Y entonces, tras años de dolor, oscuridad y lucha, Marcus comenzó a tocar. Los acordes iniciales llenaron la sala, suaves y misteriosos como el amanecer. Después de una larga noche, la orquesta se unió. Su sonido envolvió el del piano como una cálida manta. Y Marcus, absorto en la música, sintió algo que no había sentido en más de una década. Se sintió libre. Se sintió completo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. El primer movimiento del concierto brotó de él. Sus dedos danzaron sobre las teclas. Cada nota estaba en su sitio.
Los pasajes técnicos que le habían dado problemas en los ensayos ahora le resultaban fáciles. No pensaba en sus dedos, ni en su postura, ni en nada técnico. Simplemente sentía que estaba tocando. Punto. El público desapareció. La sala de conciertos desapareció. Incluso la orquesta parecía lejana. Solo estaban Marcus, el piano y la música. Y en su mente, Sara también estaba allí, escuchando, sonriendo, orgullosa. Tocó para ella. Tocó para sí mismo. Tocó para todos los que alguna vez se habían caído y se habían preguntado si podrían volver a levantarse. Cuando terminó el primer movimiento, se suponía que debía haber silencio antes de que comenzara el segundo, pero el público no pudo contenerse. Estallaron en aplausos. Esto era inusual. La gente no solía aplaudir entre movimientos. Pero no pudieron contenerse. Lo que acababan de escuchar era demasiado hermoso, demasiado poderoso. David se giró y le sonrió a Marcus. Luego se volvió hacia la orquesta para comenzar el segundo movimiento. El segundo movimiento era lento y triste. Este era el corazón del concierto. La parte más emotiva. Marcus lo tocó con todo el dolor que había cargado durante tantos años. Cada nota dolía. Cada frase lloraba, pero no era un dolor destructivo. Era un dolor sanador. El tipo de dolor que llega cuando finalmente te permites sentirlo todo. Te has estado reprimiendo. Punto. La gente en el público lloraba. Marcus no podía verlos debido a las luces, pero podía sentirlo. Podía sentir la emoción. En la sala, todos estaban conectados por la música. Todos compartían ese momento de profunda belleza y tristeza. Luego llegó el tercer movimiento, rápido y triunfal. Era la victoria, el regreso, el resurgir de las cenizas. El sonido era como un trueno, como una ola que arrollaba a Marcus. Todo el público estaba de pie, aplaudiendo y vitoreando. Algunos gritaban, ¡bravo! Otros lloraban. Los aplausos no cesaban. Marcus se levantó del banco del piano, con las piernas temblando. Hizo una reverencia al público. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. David, el director, se acercó y le estrechó la mano a Marcus. Sonreía ampliamente. Los miembros de la orquesta golpeaban los atriles con las ramas de sus instrumentos, su forma de aplaudir. Marcus también les hizo una reverencia. Luego, volvió a hacer una reverencia al público. Los aplausos continuaban. 5 minutos, 10 minutos, la gente no dejaba de aplaudir. Finalmente, Marcus salió del escenario, pero el público seguía aplaudiendo. Continuaron aplaudiendo y vitoreando. El regidor corrió hacia Marcus. Tienes que volver ahí fuera. Quieren un bis. No van a parar. Hasta que toques algo más, un bis. Marcus no había preparado un bis. Había estado tan concentrado en el concepto que no había pensado en qué más podría tocar. Pero ahora, de pie entre bastidores con el público aún rugiendo, sabía exactamente qué tocar. Marcus volvió al escenario. El público estalló de nuevo. Levantó la mano, pidiendo silencio. Poco a poco, los aplausos se apagaron. La gente volvió a sentarse en sus asientos. Marcus se sentó al piano. No anunció lo que iba a tocar. Simplemente empezó. Las primeras notas de Clare Delon flotaron en la sala. Esta era la pieza que había tocado en la cafetería. La pieza que lo había empezado todo, la pieza que trataba sobre la luz de la luna, los sueños y los recuerdos. Marcus la tocó aún más bellamente que aquel día. La tocó con todo el amor que sentía por Sara, con toda la gratitud por la segunda oportunidad que le habían dado, con toda la esperanza que tenía en el futuro. Cuando la última nota se desvaneció, el público permaneció en completo silencio por un momento. Luego se pusieron de pie de nuevo. Más aplausos, más vítores, más lágrimas.
Marcus hizo una última reverencia y abandonó el escenario. Esta vez. No regresó. Fue perfecto. El concierto había terminado. Entre bastidores, Marcus estaba rodeado de gente. Los músicos de la orquesta lo felicitaron. El director de escena lo abrazó. Patricia lloraba y reía al mismo tiempo. Fue la actuación más increíble que jamás haya escuchado. Dijo, Marcus, tu carrera ha vuelto. De verdad que ha vuelto. Ellen se abrió paso entre la multitud y abrazó a Marcus. Sabía que podías hacerlo, susurró. Siempre lo supe. Robert y su personal de la cafetería también estaban allí. Fue increíble. Robert dijo, voy a contarle a todo el mundo que diste tu primer concierto de regreso en mi cafetería. Había una pequeña recepción. Después del concierto, Marcus conoció a decenas de personas, críticos de periódicos y revistas, otros músicos, profesores de música que querían que sus alumnos lo conocieran. Todos querían hablar con él, estrecharle la mano, sacarse una foto con él. Fue abrumador, pero en el buen sentido. Una mujer se le acercó de la mano de un niño pequeño. El niño parecía tener unos 10 años y llevaba un estuche de violín. Señor Webb, dijo la mujer, mi hijo toca el violín. Vio su video y le inspiró muchísimo. Desde que lo vio, ha estado practicando el doble. Quería conocerle. Marcus se arrodilló a la altura del niño. ¿Cómo te llamas, Daniel?, preguntó el niño tímidamente. Daniel, mucho gusto. ¿Tocas el violín? El niño asintió. Todavía no soy muy bueno, pero me esfuerzo mucho. Marcus sonrió. Esforzarse es lo más importante. ¿Sabes qué aprendí? El talento es bueno, pero no basta. Lo importante es que sigas adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Incluso cuando quieras rendirte, ¿puedes prometerme que seguirás tocando? Lo prometo, dijo Daniel con seriedad. Bien. Entonces tal vez algún día vaya a verte actuar. El rostro del niño se iluminó. Su madre se secó las lágrimas. Gracias, señor Webb. Usted no sabe lo que esto significa. Pero Marcus sí lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba sentirse inspirado, tener esperanza, creer que las cosas podían mejorar. Eso era lo que la gente le había dado en la cafetería. Ahora él podía dárselo a los demás. Más tarde esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Marcus se sentó en silencio en el sofá. Se había quitado la chaqueta del traje. Llevaba la corbata suelta. Estaba exhausto, pero feliz. Su teléfono no había parado de sonar. Más solicitudes de entrevistas, más ofertas de conciertos. Una discográfica quería grabar un álbum con él. Una universidad quería que diera clases. Una organización benéfica que ayudaba a las personas sin hogar quería que fuera su portavoz. Era demasiado para pensar en ese momento. Marcus se sentó en silencio y se dejó sentir todo. Orgullo, alegría, tristeza, alivio, todo mezclado. Pensó en su trayectoria. Desde tocar en salas de conciertos de todo el mundo hasta perderlo todo, dormir en la calle, tocar por un café gratis y esta noche, de vuelta en el escenario, en casa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Las críticas empiezan a llegar. Son increíbles. Revisa tu correo. Marcus abrió su correo en el teléfono. Había una reseña del crítico musical del Seattle Times. La leyó despacio. Anoche, Seattle fue testigo de uno de los regresos más notables en la historia de la música clásica. Marcus Webb, quien fuera una estrella en ascenso que desapareció del mundo de la música hace más de una década, regresó al escenario con una interpretación de la segunda nota del concierto para piano de Rachmaninoff que solo puede describirse como trascendental. Webb tocó con una profundidad emocional y una maestría técnica que pocos pianistas alcanzan. Pero lo que hizo que la actuación fuera realmente especial fue la sensación de que estábamos presenciando no solo a un músico tocando notas, sino a un ser humano compartiendo su alma, el dolor y el triunfo en su
interpretación reflejaban su propia trayectoria vital, desde la indigencia hasta este regreso triunfal. Al final de la actuación, no había un solo ojo seco en la sala. Bienvenido de nuevo, señor Webb. El mundo de la música te ha echado de menos. Marcus colgó el teléfono. Caminó hasta la pequeña ventana de su apartamento y miró hacia la ciudad. Las luces centelleaban en los edificios. Los coches circulaban por las calles. La vida seguía su curso como siempre. Pero para Marcus, la vida se sentía diferente ahora. Se sentía llena de posibilidades de nuevo. Durante los siguientes meses, llegaron más conciertos. Marcus tocó en San Francisco, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. Todos los conciertos agotaron las entradas. Cada actuación recibió ovaciones de pie. La gente acudía no solo para escuchar buena música, sino para formar parte de su historia, para presenciar el regreso, para sentirse inspirada por alguien que lo había perdido todo y había encontrado el camino de vuelta. Un documentalista realizó una película sobre la vida de Marcus. Se estrenó en un importante festival de cine y ganó premios. De repente, Marcus no solo era famoso en el mundo de la música clásica, sino en todas partes. La gente lo paraba por la calle y le agradecía por haberles dado esperanza. Le contaban sus propias historias de lucha y superación. Marcus empezó a dar clases en una escuela de música. Trabajaba especialmente con estudiantes que luchaban contra la depresión o problemas personales. Los comprendía como otros profesores no podían. Sabía lo que era querer rendirse. Y sabía cómo la música podía salvarte. También empezó a colaborar con albergues para personas sin hogar. Daba conciertos en los albergues. Donaba dinero. Hablaba con las personas que vivían en la calle y les contaba su historia. Quería que supieran que la falta de vivienda no era el final, que la recuperación era posible, que aún importaban. Un año después del incidente en la cafetería, Marcus fue invitado de nuevo al Gran Bru. Robert había organizado un evento especial de aniversario y la cafetería estaba abarrotada. Todas las cadenas de noticias locales estaban allí. Marcus se sentó en la misma plaza. No sabía dónde había empezado todo. Tocó las mismas piezas. Chopin, Liszt, Debussy. El público se apretujó en cada rincón de la cafetería, escuchando con lágrimas en los ojos. Después de terminar de tocar, Marcus se dirigió a la multitud. Hace un año, entré por esas puertas como un indigente. Estaba destrozado. Estaba perdido. Había perdido la esperanza en la vida. Pregunté si podía tocar este piano a cambio de un café gratis, y la gente de aquí dijo que sí. Ese sí lo cambió todo. Ese sí me devolvió la vida. Ese sí me recordó que aún tenía valor. Que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Así que quiero dar las gracias. Gracias a Robert por confiar en mí. Gracias a todos los que grabaron ese día y lo compartieron. Gracias a todos los que se ofrecieron a ayudar. Me salvaron la vida. El público se puso de pie y aplaudió. Marcus vio rostros que reconoció. Ellen estaba allí, sentada al frente. Patricia estaba allí. El hombre que se había reído de él, Brad, también estaba allí. Daniel, el joven violinista, estaba allí con su madre y otras caras nuevas. Personas que habían escuchado su historia y querían formar parte de ella. Robert se acercó y le entregó un sobre a Marcus. Esto es de parte de todos nosotros, dijo. Hicimos una colecta. Marcus abrió el sobre. Dentro había un cheque por $50,000. Queríamos crear una fundación en tu nombre, explicó Robert. Una fundación para ayudar a otras personas sin hogar que tienen talento y sueños, pero que solo necesitan una oportunidad. La llamaremos Fundación Segunda Oportunidad Marcus Webb. ¿Nos ayudarás a gestionarlo? Marcus no pudo hablar. Solo asintió y abrazó a Robert. Más aplausos llenaron la cafetería. Esa noche, Marcus volvió a su apartamento. Ahora era más grande.
Se había mudado a un lugar mejor, pero lo había mantenido sencillo. No necesitaba mucho. En su mesita de noche había una foto enmarcada de Sara. Era la única foto que había conservado durante todos sus años en la calle. La tomó y miró su rostro sonriente. Lo logré, le susurró a la foto. Encontré el camino de regreso. Espero que estés orgullosa. Dejó la foto y se preparó para dormir. Al día siguiente tenía un ensayo para un concierto en el Carnegie Hall. El mes siguiente grabaría su primer álbum en más de una década. El año siguiente se iría de gira mundial. Su agenda estaba llena.